Bien, bien. Entonces, Deuteronomio capítulo 10 es lo que vamos a estudiar el día de hoy y decíamos, el libro de Deuteronomio es un libro que consta básicamente de tres discursos realizados por Moisés. ¿Cuándo? En la última etapa de los 40 años que duró esta travesía a través del desierto, ¿no? El pueblo estuvo 40 años en el desierto antes de ingresar a la tierra prometida y veíamos, según el libro de Números, que este pueblo hizo una especie de recambio. No necesariamente todos los que salieron de Egipto son los que van a ingresar a la tierra prometida. Básicamente van a ser los que salieron con menos de 20 años o los que nacieron en el desierto, son los que van a ingresar a la tierra prometida. Entonces, en esta última recta o en la recta final ya, cuando se están cumpliendo esos 40 años, Moisés da una especie de tres discursos al pueblo. Y dentro de estos discursos, Moisés en el primer discurso les habló de lo que Dios había hecho con el pueblo, cómo es que los había sacado de Egipto y cómo es que los había sostenido en el desierto, ¿no? El segundo discurso en el que nos encontramos todavía y vamos a seguir algunos capítulos más, es donde Moisés básicamente comienza a exhortar al pueblo a que obedezca a Dios y qué es lo que el pueblo debe de hacer cuando ingrese a la tierra prometida. Entonces está enseñando. Entonces en esa parte estamos. Entonces el día de hoy vamos a ver eh, cómo nuevamente Moisés exhorta a que el pueblo tenga esa relación con Dios, a que el pueblo permanezca en esa obediencia a Dios. Ahora, si tuviéramos que dividir este capítulo en dos, lo dividiríamos, en lo personal lo he dividido así, ¿no? Del verso 1 al verso 11, habla sobre la base de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Cuál es la base entre la relación que tiene Dios y su pueblo? Y del verso 12 al 22 podríamos llamarlo las evidencias de esa relación, cómo debe responder el pueblo ante lo que Dios ha hecho por el pueblo. ¿Sí? Entrando brevemente al contexto, entramos un poco al contexto, entendamos, el capítulo 9 de qué ha hablado, Moisés les ha recordado cómo es que el pueblo había fallado a Dios cuando estaban en el monte Sinaí, cuando Dios había manifestado sus mandamientos y luego Moisés había subido al monte a orar por 40 días y 40 noches y no solamente a orar, sino a recibir las tablas de la ley y cómo es que cuando él desciende de pronto encuentra la idolatría dentro del pueblo, ¿no? Y luego Moisés dice, y yo rogué y volví, aunque rompió las tablas, pero Moisés vuelve a subir, dice al monte, a orar nuevamente por misericordia, a orar y a interceder por el pueblo. Y Dios perdonó al pueblo, Dios escuchó la oración de Moisés y perdonó al pueblo. Entonces, nos encontramos en esa parte del sermón o del discurso de Moisés, donde Moisés les está recordando cómo es que el pueblo ha fallado y cómo es que Dios los ha perdonado. Y cuando Moisés oraba por el pueblo, veíamos que no los excusaba, no es que decía que el pecado ha sido no tan grave, no, sino básicamente se centró en la persona de Dios, ¿no? En el carácter de Dios, básicamente se centró en exaltar la fidelidad de Dios, en exaltar la misericordia de Dios, en exaltar el poder de Dios, incluso en exaltar el buen nombre de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Moisés al momento de orar por misericordia y Dios concedió perdón por gracia y misericordia a este pueblo. Ahora, entendiendo eso del capítulo 9, entonces vamos a comprender también este capítulo 10, primera parte del 1 al 11. Básicamente todo el capítulo habla de cómo es que debe ser la relación entre Dios y su pueblo, pero del verso 1 al 11 habla sobre la base de esta relación, de dónde parte esta relación, por qué es que se da esta relación. Y del verso 12 al 22 es cómo es que el pueblo debe de responder a esta relación con Dios. Entonces veamos, verso 1, mira lo que dice. En aquel tiempo Jehová me dijo, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En ese tiempo en el que Dios, en el que Moisés intercedió por el pueblo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, dice, casi 40 años atrás a este momento en que Moisés está enseñando esto, dice, ¿no? En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras
y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Entonces, básicamente Dios está dando indicaciones a Moisés, dio indicaciones a Moisés, y básicamente Dios está diciendo, con esto Dios está diciendo, ya perdoné, y Dios perdonó al pueblo. Pero al mismo tiempo está demandando y está ordenando a Moisés que elabore un arca y que dentro de esta arca coloque las nuevas tablas que Dios mismo iba a grabar, dice, con sus mandamientos. Es decir, porque las primeras tablas fueron rotas por Moisés, ¿no? Entonces, vemos la importancia que tenía la palabra de Dios o los mandamientos que representan la palabra, la voluntad de Dios, la importancia que tenía para Dios, ¿no? Y van a ser básicamente los mismos mandamientos que él había hablado, los mismos mandamientos que contenían las primeras tablas que Moisés rompió, y aquí vemos de que era esencial y era necesario, ¿no? Iban a retomar nuevamente esta relación. Dios ya lo estaba desechando. Moisés intercedió por el pueblo. Dios perdona al pueblo en gracia y misericordia, y ahora dice, elabora un arca y elabora las tablas y colócalo en esta arca, ¿no? A esta arca más adelante se le va a conocer como el arca del pacto, esta arca de madera que iba a contener esas tablas de la ley. Iba a contener dos cosas más que lo hemos visto en el libro de Éxodo Levítico, ¿no? La vara de Aarón, y también iba a contener el maná, ¿no? Pero básicamente dice acá, está hablando de que iba a contener las tablas de los 10 mandamientos, iba a contener esta arca. Por eso es que se le conocía como el arca del pacto o el arca de la alianza. También podríamos decir el arca de la relación entre Dios y su pueblo, básicamente. ¿Por qué? Porque esta arca iba a ser situada dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios iba a descender. Entonces, por eso es que se le conoce como el arca de la alianza, el arca del pacto, porque en esta arca es donde se iba a manifestar la presencia de Dios y iba a simbolizar esa relación que tiene Dios y su pueblo. Dios y su pueblo. Y la tabla, podríamos decir, como que representa dos cosas. Uno, definitivamente representa la voluntad de Dios, representa los mandamientos de Dios para su pueblo, pero al mismo tiempo también representa esa voluntad que el hombre o el pueblo no pudo cumplir. También representa esa incapacidad del ser humano. También representa la rebeldía del pueblo de no poder cumplir con esos estándares o con esos mandamientos de Dios. Pero aún así, la gracia y la misericordia de Dios se iba a manifestar. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a poder cumplir estos mandamientos. No. Si recordamos un poco el libro de Levítico, porque para que se descienda el Shekinah de Dios o la presencia de Dios, había todo por así decir, un procedimiento, ¿no? Y se acuerdan que iba a tener una tapa llamada propiciatorio y sobre el cual se iba a derramar la sangre del sacrificio y todo lo demás. En últimas instancias, todo esto apuntaba a Cristo. Solo en Cristo podemos cumplir realmente la voluntad de Dios. Solo en Cristo podemos cumplir esa voluntad de Dios. Sin Cristo somos incapaces de tener relación con Dios, de estar en comunión con Dios, de tener alianza con Dios, de tener pacto con Dios. Por eso es que hoy en día vivimos bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia, porque es por la sangre de Cristo que nosotros hoy podemos tener comunión con Dios. Pero, ¿sabes qué? Pero también somos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, y esa voluntad de Dios no ha cambiado, esos 10 mandamientos no ha cambiado. Es más, Jesús lo ha sintetizado, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso mismo Dios está demandando también de su pueblo a través de estos 10 mandamientos, y ya lo hemos visto eso en el libro de Éxodo. Puedes buscar ahí los videos de YouTube y puedes quizás profundizar un poco más, ¿no? Entonces Dios está renovando su pacto con este pueblo que hace poco, que hace un instante, se ha ido tras la idolatría, le ha dado la espalda, pero Dios está perdonando entonces a este pueblo Israel y ahora está renovando su pacto, y para ello está mandando que se haga ese simbolismo o ese arca que iba a simbolizar la alianza que tiene Dios con su pueblo, esa relación. Entonces dice,
Ahora vamos a ver si Moisés lo llegó a hacer o no lo llegó a hacer. Mira, lo dice. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, es decir, lo mismo, ¿no? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová, dice. Entonces se los da por segunda vez, ¿no? Entonces esto, cuando Dios se lo da por segunda vez a Moisés, justamente esto es una evidencia que Dios había perdonado a este pueblo y que Dios estaba decidido a renovar su pacto, su alianza con el pueblo. Verso 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Para aquel entonces, cuando Moisés está dando este discurso, 40 años después, ahí estaba el arca del pacto. Ellos tenían su tabernáculo ya alzado, y dentro de ese tabernáculo estaba el lugar santísimo, y ahí tenían esta arca del pacto, y Moisés con toda contundencia podría decir, ahí está el arca. ¿Me dejo entender? Ahí está el arca, es decir, Dios nos tomó por un pueblo, es decir, Dios renovó su relación con nosotros y le está explicando al pueblo. Después de que habían hecho ¿qué? Quizás ellos no necesariamente, pero sí sus padres, después de que ellos habían ido tras idolatría. ¿Cómo explicamos esto? El pueblo experimenta el poder de Dios, la nube, los truenos, y de pronto Moisés sube a recibir los mandamientos plasmados en una tabla de piedra, y el pueblo se va tras su ídolo, ¿no? Y de pronto viene Moisés indignado, rompe la tabla y se va a orar, y Dios perdona a su pueblo. ¿Cómo podemos resumir esto? Misericordia. Dios tuvo misericordia de su pueblo, y en esa misericordia Dios renueva su pacto con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya en un instante dijo, yo te puedo dar otro pueblo mejor que este. Pero Moisés ora y Dios renueva su relación. Entonces eso es misericordia. Dios tuvo misericordia, sí. Pero les dijo, pero ahora de lejitos nada más, pero mis mandamientos ya no les doy. No, igual les vuelve a dar. Es como si no hubieran pecado, por así decirlo. Vuelve a retomar su relación con el pueblo. Y eso es lo que, por ahí va la base de la relación que tenía este pueblo con Dios. No tanto por lo que el pueblo hizo o dejó de hacer, sino porque Dios es grande en misericordia. Esa es la base de la relación entre Dios y su pueblo. No que sea un pueblo estupendo, no que sea un pueblo obediente, no que sea un pueblo aguerrido, no que era un pueblo especial, no. La base de la relación entre Dios y el pueblo de Israel es que Dios tenía misericordia de este pueblo. Es que Dios es misericordioso. Esa es la base de toda esta relación. Y también es la base de la relación entre Dios y nosotros. No es que seamos estupendos, no es que seamos capaces de algo, no es que seamos menos pecadores que otros. La base de nuestra relación con Cristo es que Él tiene misericordia de ti y de mí. Esa es la base de nuestra relación. ¿Me dejo entender? La relación entre Dios y el hombre pecador no está basada en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo. ¿Me dejo entender? Entonces, capta bien la idea. Pero tú dices, oh, pastor, entonces el pueblo pecó, igual Dios lo perdonó y igual Dios lo siguió amando. Sí, pero no te lo estoy diciendo para decir, entonces desbande. Porque si dejamos este mensaje hasta este punto, podríamos decir, entonces hago lo que quiero, Dios me va a seguir amando. La base de nuestra relación con Dios es que Él nos amó primero y que Él es misericordioso, sí, pero esa misericordia, esa gracia, no lo podemos llevar al libertinaje, porque de eso trata la segunda parte. ¿Cuál es la evidencia de que estamos en relación con Dios? Pero primero terminemos esta primera sección hasta el verso 11. Mira lo que dice, verso 6. Dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot, Bené, Jacán, no es Jacán, sino Jacán, y dice, a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Ahora, este verso 6 no es parte del discurso, démonos cuenta. Moisés ha estado dando un discurso basado en lo que sucedió hace 40 años. Y ahora dice, después salieron, hay un paréntesis, ¿no es cierto?
Este paréntesis es de que cuando se está dando este discurso, sucedió que murió Aarón. Ahora uno dice, pero Moisés acaba de narrarnos el pecado de idolatría en el capítulo 9 y que Dios perdonó esta idolatría y decíamos, si tuviéramos que encontrar un responsable, aunque todo el pueblo era responsable de su pecado de idolatría, pero si tuviéramos que encontrar un responsable, ¿quién sería responsable? Más de uno que conoce la historia diría Aarón, porque Aarón se quedó con el pueblo y ante Aarón fueron y le dijeron, y Aarón es el que dijo, traigan sus joyas y todo lo demás, ¿sí o no es cierto? Pero ¿sabes? Aarón no murió en ese instante. Aarón también estaba dentro de los perdonados a pesar de la idolatría que tuvo el pueblo. Aarón más adelante, junto a Moisés, van a ser disciplinados ministerialmente por otro asunto que también lo conocemos. Ese asunto en el que el pueblo pide agua de beber y ellos van ante Dios y Dios les da y les dice vayan y hablen a la roca y ellos se ponen en la posición de Dios y golpean la roca y reprenden al pueblo y les dicen tengo que darles agua de beber. Tres cosas se usurparon de Dios. Primero, golpearon la roca. Segundo, de que asumieron que ellos son los que están dando de beber cuando el que daba de beber era Dios. Y tercero, se pusieron como jueces cuando Dios mismo no amonestó al pueblo, pero ellos lo amonestaron. Dios le dijo, déjale de beber. A raíz de eso, Dios dice, no me entrarán a la tierra prometida. Hasta acá llega su chamba, chicos, ¿no? Solamente lo van a divisar. Y ahora Moisés está narrando en este verso 6 que murió Aarón, y es interesante, dice, y allí se fue sepultado y en su lugar suyo tuvo el sacerdocio, ¿quién? Su hijo, Eleazar. Aún en este versículo podemos seguir viendo la gracia y la misericordia de Dios con su pueblo. Punto número 1. Dios mantuvo con vida a Aarón por esos 40 años, no lo mató en su pecado de idolatría, perdonó junto con el pueblo. Amén, hasta ahí estamos claros. Ahora, no le quitó el sacerdocio en ese instante. Vuelvo a repetir, más adelante se le da de baja por otro asunto, pero no por ese pecado que ellos cometieron en el monte Sinaí. No le quitó el sacerdocio. Y no solo eso, no quitó el sacerdocio de su casa. Porque ¿quién es el que hereda, dice ahora cuando Aarón muere? Eleazar. Eso no es misericordia de Dios. Definitivamente, eso no son méritos de Aarón. Eso es gracia y misericordia de Dios. Dios los siguió tratando, por así decirlo, como si no hubieran pecado. Porque renovó su pacto y eso es gracia y misericordia con su pueblo. Y ahora tú podrías decir, pastor, está hablando entonces de que peca nomás y no va a pasar nada. No, no, no voy por ahí. Lo que te quiero mostrar es cuánto fue la misericordia de Dios que no desechó a este pueblo, no desechó a la tribu de Leví, no desechó a la familia de Aarón y no desechó a Aarón por ese pecado cometido. Dios cuando perdonó, perdonó por completo y les dio y renovó su pacto con este pueblo. Verso 7 dice, de allí partieron a Gudgoda, dice, y de Gudgoda a Jotbata, dice, ¿no? Bueno, no lo pronuncio muy bien, dice, tierra de arroyos de aguas, dice. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que tuviese delante de Jehová para servirle, para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Esto lo vemos en los primeros capítulos del libro de Números, cómo es que se hace el censo y cómo es que cuando se hace el censo no se contabiliza, porque se hizo un censo para hacer también un futuro reparto y también para ver cómo es que iban ellos a marchar y vemos cómo es que de pronto la tribu de Leví no es contabilizado dentro del censo militar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Dios había separado la tribu de Leví, no en ese instante, sino desde mucho antes, para que le sirva de una manera especial dentro del tabernáculo. Pregunto, ¿había algo especial en la tribu de Leví? No, no había nada especial. No había nada especial en la tribu de Leví.
pero así, con todo eso, Dios los separó para que le sirvan a Jehová, dice. Eso también es gracia y misericordia de Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando Moisés? ¿Y qué está mostrando Moisés al pueblo con todo esto? De que Dios, en su gracia soberana, los siguió tratando con gracia y misericordia a este pueblo. Esa es la base de la relación entre Dios y su pueblo, en que Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. No había méritos en ellos. Aún la elección de Aarón, aún la elección de la tribu de Leví, aún el volver a darle los mandamientos, aún el renovar su pacto, todo eso se resume en una sola palabra: Dios tuvo misericordia de ellos. Los estaba tratando como si no hubieran pecado. ¿No hacen lo mismo con nosotros? Hoy, analízate, hoy le has fallado a Dios. Por ahí alguien levantará la mano y diría: yo no le fallé a Dios, pastor. Pero más de uno hemos fallado a Dios el día de hoy. Y ciertamente Dios nos sigue amando. No hemos dejado de ser hijos. Ahora, tenemos que explicar la segunda parte, porque no es que de entonces, Dios me ama y desbande, ¿no? De gracia a libertinaje, no, no es eso. Pero recuerda, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no cambia, no deja de ser. Entonces, verso 10 y 11 dice: y yo estuve en el monte cuando los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, dice, y no quiso Jehová destruirte. Entonces Dios, ¿qué es lo más lógico que debió haber pasado con el pueblo después de ese pecado? Que debería haber sido destruido, pero Dios no lo destruyó. Y dice verso 11, y me dijo Jehová: levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Entonces, muy por lo contrario, más allá de destruirlos, Dios le dice, ¿no? Dios le dice: levántate, estoy perdonando al pueblo, es decir, levántate y marchen, continúen, ¿no? Porque ¿para qué Dios los había sacado de Israel? Para llevarlos a la tierra prometida. Y eso lo había prometido a sus padres. Y conocemos la historia. Cuando Dios promete a los padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tampoco había nada bueno en ellos, nada de qué alabar en ellos. Dios lo hace en su gracia soberana. Dos palabras: gracia soberana. Es decir, lo hace porque es un regalo inmerecido y lo hace porque le da la gana. Si uno dice: uy, ¿qué está diciendo? Sí, porque le da la gana. O sea, gracia soberana es porque Él quiere, a Él le place. Y el libro de Romanos lo narra claramente eso, ¿no? Para todos los que de pronto se hacen bolas, ¿pero por qué? Porque en Romanos dice que tú eres, ¿qué le va a decir el barro al alfarero? Él hace las cosas como Él quiere. Cualquiera podrían decir los heteos, los amorreos, pero Israel también falló, pero a él le plació hacer eso, prometer al pueblo de Israel esto, pero no porque había algo especial en Israel, porque así Dios lo quiso. Es por eso que el salmista, el Salmo 106, verso 1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, con esa misma misericordia, con esa misma gracia también nos ama a nosotros si nos arrepentimos de corazón. Con la misma gracia, con la misma misericordia, porque Dios no ha cambiado, no ha dejado de ser, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue teniendo gracia de ti, sigue teniendo misericordia de ti, y si tú dices: pero yo le fallé años atrás, te sigue amando igual. Pero ahora estoy más tranquilo, igual te ama, porque no es porque tú estés más tranquilo. Dios te sigue amando como cuando estabas revolcado con los cerdos en el pecado, como ahora, te sigue amando igual, por igual. Su amor no cambia. Ahora, también esto mismo espera de nosotros, ¿no? Pero porque nosotros somos llamados a imitar el carácter de Dios. Pero para nosotros se nos hace más difícil, pastor, ¿no? Cuando dice Dios, sí, perdona y olvida, y nosotros perdonamos, pero olvidar cuesta. Pero mira, te dejo nada más un versículo a modo de aplicación, porque algo hay que aprender de esto. Aparte de aprender esto que es muy importante, que la relación con Dios está basada en que Él tiene misericordia de nosotros y no porque algo hayamos hecho nosotros.
Aparte de entender esa gran verdad, pero tiene que ver algo de aplicación. Imitemos el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros? Dice Colosenses 3:12, lo voy a leer lento. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿A cuánto les gusta después de la clase de David Troncosa decir soy escogido de Dios? A la mayoría, ¿no? Chévere, pero mira, vestid pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿A cuánto le gusta esa palabra? Santos, amados por Dios. Ah, qué chévere. De entrañable misericordia. Dice que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Lo dice el pastor Anderson? No, lo dice la Biblia. Entonces, anota ese versículo. Es confrontador, porque es de admirarnos y decir, Señor, Él tiene misericordia, Él me perdona, pero también ahora me está enseñando que debo de vestirme como escogido de Dios y eso demanda de mi persona humildad, mansedumbre, amor al prójimo, perdonar al prójimo, al que me ha fallado. Este pueblo le falló a Dios, le falló a Dios. Dios lo perdonó y lo trató como si no hubiera pecado. Pastor, ya entendí. Haga lo que yo haga, Dios me sigue amando. Déjame decirte que sí, pero no es lo que Él anhela o desea de tu vida. Porque el verso 12 al 22 va a explicar cómo es que debemos de responder a esta gracia, a esta misericordia que Dios tiene por nosotros. ¿Cómo es que el pueblo de Israel debía de responder ahora o expresar su amor, el ser recíprocos con Dios? Lo va a mostrar el verso 12 al 22. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del pueblo de Israel? Mira lo que dice, verso 12. ¿Qué? Dale, dale. Colosenses, ¿qué? 3:12. 3:12. 12 y 13. Ok. Bien. Entonces, del verso 12 al 22 vamos a ver si del 1 al 11 hemos visto la base de nuestra relación con Dios. ¿En quién está la base, chicos? En el carácter de Dios, en que Él es grande en misericordia. Ahora, del verso 12 al 22 vamos a ver la manifestación de esa relación con Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos de responder a ese amor, a esa misericordia de Dios? Y mira lo que dice el verso 12. Ahora pues, ustedes ya sabemos, método inductivo, ahora pues significa en respuesta a lo que acaba de decir Moisés, en respuesta a lo que acaba de enseñarnos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de este pueblo? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Te das cuenta que no dice, ahora pues Israel, entonces haz lo que quieras porque Dios te seguirá amando? No, no era la idea de decirles que Dios los ha amado a pesar de su pecado y que ha renovado su relación con el pueblo. No era la idea para que el pueblo siga pecando, porque muchas veces se toma de esa manera la gracia y la misericordia de Dios para hacer lo que quiero, porque igual ya aseguré mi salvación. No se trata de eso. Ahora pues, si has comprendido la gracia y la misericordia de Dios, le está diciendo Moisés al pueblo, le dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. La palabra temas a Jehová tu Dios significa que lo tengas en cuenta. No es un temor de miedo, sino es un temor de reverencia, de tener en cuenta que Él lo ve todo, que Él está presente, que lo tengan en cuenta en su vida, que no se olviden, sino que temas. Hay un pasaje, Proverbios 1:7, dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es tener en cuenta a Dios en cada decisión de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Entonces, si queremos aplicarlo a nosotros, pregunto primero, ¿esto solamente Dios espera solamente del pueblo de Israel? ¿Solo con ellos tiene misericordia de esa manera, en esa magnitud? ¿O también de nosotros? La carta de Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, no nos podemos de pronto apoderar
o tomar esas bendiciones y decir, eso es para la iglesia. Y de pronto lo que Dios demanda, decir, ah, no, eso es para Israel. Cierto, tiene un primer, por así decirlo, una primera audiencia este texto. Era para el pueblo de Israel en su momento, pero también son verdades profundas que Dios espera de la iglesia, espera de ti y de mí, porque así como tuvo misericordia y perdonó a Israel, también lo ha tenido de nosotros. A Israel lo sacó de Egipto, a nosotros nos sacó del yugo del pecado. ¿Me dejó entender? Entonces dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y aquí puedes poner tu nombre. Ahora pues Luis, ahora pues Gisela, ahora pues Joel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Hemos hablado de que es temer a Dios. Que andes en todos sus caminos. Esto es estilo de vida. No dice solo los domingos, sino esto de andar habla de ir de la mano de Él. ¿Me dejo entender? No habla de un instante de nuestra vida, habla de una permanencia constante, de caminar con Él. Y como dice nuestro amigo David Troncoso, caminarán dos que si no estuvieran de acuerdo. Para caminar con Dios necesito estar de acuerdo con Dios. De lo contrario, no puedo caminar con Dios. ¿Has visto las parejas cuando se enojan? Cada quien se va por su lado, ¿no? Ni se hablan. Pero cuando están de acuerdo, bien agarraditos de la mano caminan. ¿Te has dado cuenta, no? Y lo mismo con el Señor. O sea, caminar con Dios, tenerlo en cuenta en todos nuestros caminos, es estar de acuerdo con su voluntad, confiar en Él, creer, dejarnos llevar de su mano. Y eso no es un instante, eso debe ser siempre. Entonces dice, y que lo ames, esa palabra, que lo ames. A veces pensamos que solamente involucra emoción, no, involucra decisión, voluntad. Ponerlo sobre todas las cosas. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Eso se habla entrega completa. Y cuando la palabra sirva en el Antiguo Testamento está muy relacionado a la adoración. Porque cuando hablaban de servicio a Dios estaba relacionado al tabernáculo. Y que lo adores, en otras palabras. En todo momento, con todo lo que hagas. Eso habla de entrega completa. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Es hermoso decir, ¿no? Dios tiene misericordia de mí, Dios ha tenido gracia de mí, pero ahora te dice, si has comprendido eso, ahora pues, Él espera que lo ames, lo temas, que andes en todos sus caminos, que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el verso 13 continúa esta lista, dice, y que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos. Esta palabra guardar, hemos dicho, es atesorar, gozarme, que es agradable, atesorarlo, valorarlo, pero también está muy relacionado a obedecerlo. Entonces, involucra dos cosas, actitud y acción. Porque yo puedo decir, yo amo leer la Biblia, pero no quiero obedecerla. O puedo obedecer, pero como obligado, pero no estoy amando lo que estoy haciendo. Dios no espera eso. Dios no solo está buscando amantes de su palabra, pero poco hacedores. Tampoco solo está buscando hacedores por hacer y hacer sin disfrutar lo que hacemos. Está esperando las dos cosas. Entonces dice que guarda sus mandamientos de Jehová y sus estatutos. Eso es atesorar y obedecer su palabra. Y dice que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. Y es interesante, ¿no? Porque esta prosperidad significa para que te vaya bien. Pero no bien bajo nuestros estándares, ¿no? Porque bajo nuestros estándares, bien puede ser, tener buena chamba, bien puede ser, tener, no sé, cosas materiales quizás. No. Cuando dice te prosperes, está hablando de prosperar tu alma, tu vida. En últimas instancias, guardar la palabra de Dios es como ese cerco que nos va a evitar que caigamos al precipicio. Guardar la palabra de Dios siempre va a buscar nuestro bien y no nuestro mal.
Pero muchas veces se ha comprendido que guardar la palabra de Dios, qué exigente que es Dios. Pero ¿por qué yo no puedo hacer esto o aquello? ¿Y por qué ahora la Biblia dice que tengo que hacer esto? Si no fuera cristiano, iría a la fiesta y tantas cosas. Y vemos como que guardar la palabra de Dios nos lleva a cosas malas, cuando no es así. Guardar la palabra de Dios es porque Dios está buscando nuestro bien, no nuestro mal. Entonces, en una sola frase podríamos resumir que el haber comprendido y la gracia y la misericordia de Dios nos debe llevar a amar a Dios. Pero si decimos que amamos a Dios, la expresión, la manera de expresar nuestro amor a Dios es mediante la obediencia. Y las dos cosas van de la mano. Pero no puedo decir, Dios te amo, pero no te obedezco. Dios te amo, pero no te tengo en cuenta en mis caminos. Dios te amo, pero no te tengo en cuenta en mis decisiones. Dios te amo, pero no quiero servirte. Dios te amo, pero tu palabra, se me hace pesado. Sería algo incongruente. Entonces, si estamos seguros que Él ha tenido gracia y misericordia de nosotros, nuestra respuesta natural debe ser esta. ¿Quién lo dice? ¿Moisés? ¿Pastora Anderson? Mira lo que dice el verso 14. ¿Sabes quién lo dice? Lo dice el creador del universo. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Quién lo dice? El creador, el dueño de la creación. Él es el que está diciendo lo que él ha hecho por este pueblo y también lo que espera de este pueblo. Lo mismo con nosotros. ¿Quién es el que está esperando de parte de nosotros, esa respuesta de parte de nosotros? El dueño de todo. Pon un personaje humano en tu mente que de pronto te dice, mira, yo voy a hacer esto por ti, pues esto y aquello, y de pronto lo único que quiero que hagas esto, ¿no? Que me tengas en cuenta en todos tus caminos, que obedezcas las indicaciones que te voy a dar. Esa persona quizás, imaginemos, es poderoso, es magnate, pues, ¿no? Y tú dices, uy, acá no hay pierde, ¿no? Le hago caso. Pero no te lo está diciendo un magnate. No te lo está diciendo Donald Trump, te lo está diciendo el creador del universo. La pregunta es, ¿le crees? ¿Le vas a creer? ¿Qué más evidencia necesita el hombre para creer en su palabra? ¿Quién por encima de Dios para que nos diga esto? Nadie. Su promesa es segura. El creador del universo está diciendo, cumple con esto en respuesta para que tengas prosperidad. Y vuelvo a aclarar, no material, sino integral. Amén. La pregunta es, ¿pero cómo le hago? Porque he intentado cumplir y a veces no me sale, pero vayamos primero al verso 15. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a ustedes de entre todos los pueblos como en este día. Y Moisés les está diciendo que el creador del universo, el dueño de la creación, ¿se agradó de quién? De sus padres. No, ni siquiera de ellos que estaban ahí escuchando audiblemente a Moisés. Y cuando dice sus padres es de Abraham, Isaac, Jacob. Y uno podría decir, el libro de Romanos, ¿había algo especial en Abraham? ¿Había algo especial en Isaac? ¿Había algo especial en Jacob, el usurpador o el engañador? No, esa es misericordia. Y Dios lo escogió sabiendo cómo iba a ser Jacob. Dios escogió a Abraham sabiendo cómo iba a ser Abraham. Dios escogió a Isaac sabiendo cómo iba a ser Isaac. Dios escogió a este pueblo sabiendo cómo iba a ser este pueblo. Dios te escogió a ti sabiendo cómo ibas a responder en su omnisciencia. Aún así, Dios sabía que le iba a fallar, sí. Y no es que ahorita está diciendo, ¿para qué habré escogido a Julio César? ¿Cuánto me peso de haber...? No, Dios sabía cómo iba a ser Julio César. Dios sabía cómo iba a ser Anderson. Eso es gracia soberana de parte de Dios. Entonces uno podría decir, ¿y cómo le hago? Y el pueblo de Israel podría decir, ¿y cómo le hago para obedecer a Dios en todos sus caminos, para amarlo y todo lo demás? Porque ya comprendí, ¿no? La gracia y misericordia que Él ha tenido de mí, y ahora ¿cómo hago para cumplir lo que me está pidiendo? Mira,
La respuesta está ahí, dice, en el verso 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Te acuerdas que capítulos atrás les había dicho pueblo duro de cerviz? Cuando pecaron en idolatría les dijo, este pueblo es duro de cerviz. Si ellos siguen siendo como eran aquel momento que pecaron tras la idolatría, entonces no era posible, no iba a ser posible cumplir todo esto, todo lo que Dios está pidiendo. Lo primero que necesitaban entender es de que debían de circuncidarse. Y ciertamente cuando Dios o Moisés les está hablando de la circuncisión a este pueblo, ellos comprenden que es la circuncisión. La circuncisión externa o el corte de su prepucio, de su miembro, de los varones, de una parte del miembro de los varones, era como una señal externa de que estaban bajo el pacto de Abraham, ese pacto también de gracia, de fe. Es una manifestación. Pero acá Dios le está diciendo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Básicamente le está diciendo, circunciden todo, saquen de su vida, de su vida, de sus deseos, porque cuando la Biblia habla de corazón, habla de la voluntad del hombre, del ser del hombre, saquen todos esos deseos pecaminosos de rebeldía, obstinada, de hacer lo malo ante Dios. Porque no va a ser posible decir que quiero servir a Dios, pero todavía tengo albergado dentro de mí ese Egipto o esa rebeldía. En otras palabras, le está diciendo, no endurezcáis vuestra cerviz, es decir, humíllense. Había algo con el que ellos tenían que lidiar, era el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Y no es posible cumplir con todo lo que Dios está demandando si yo no he erradicado de mi vida, de mi corazón, todos aquellos deseos pecaminosos, todo aquella rebeldía obstinada contra Dios. Y para eso necesito espiritualmente agachar la cabeza y decir, Señor, esto no lo puedo hacer. Y uno dice, pero esto es imposible, esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Entonces, cuando Dios les demanda que hagan todo eso y que se circunciden de corazón, ¿quién se circuncida naturalmente de corazón? ¿Iban a destapar su corazón y cortarlo? No. Era un cambio, está hablándoles de un cambio interno y profundo que los iba a llevar a doblegar todo orgullo, toda soberbia y a humillarse ante Dios. Pero esto humanamente es imposible. Es como decirle, arrepiéntete y conviértete de todo corazón. Y ya no está solamente en dejar de hacer cosas, porque ese dejar de hacer cosas o hacer cosas para Dios tiene que ser evidencia de que ya ocurrió una conversión y un arrepentimiento. Mientras no haya eso, todo lo demás es activismo o religiosidad. Y lamentablemente eso ocurrió con el pueblo porque no le captaron la idea a Dios. Porque ellos en sus fuerzas no iban a poder hacer esto. Te voy a pedir que brevemente te adelantes al capítulo 30, verso 6, y ahí está la respuesta, cómo circuncidarnos de corazón, o cómo es que el pueblo iba a poder circuncidarse de corazón. Pero lamentablemente, la gran mayoría no lo hizo, solamente un remanente a través de la historia de Israel. La gran mayoría se quedó en las formas, en la religiosidad, y no llegó a este arrepentimiento genuino. Deuteronomio capítulo 30, verso 6, mira lo que dice. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién iba a circuncidar, amigos? Dios. Pero uno dice, primero les está diciendo que ellos lo hagan. Y ahora les está diciendo más adelante que Dios es el que lo iba a hacer. Y uno dice, ¿y cómo es esto? ¿No? Dice, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Es posible amar a Dios sin primero que Él nos haya circuncidado? No es posible. ¿Es posible amar a Dios en nuestras fuerzas? No es posible. ¿Es posible amar a Dios por propia iniciativa? No es posible. Y aquí nuevamente vemos la gracia soberana de Dios. Es Dios quien iba a circuncidarlos. Y es Dios el que nos ha circuncidado en Cristo.
Y ahí donde vemos la elección soberana de Dios. Él lo decidió así. Pero hay una responsabilidad nuestra de responder a eso. Y nuevamente aquí chocan dos grandes verdades de la palabra de Dios. La soberanía de Dios, que solo con Dios es posible, y la respuesta del hombre. ¿Por qué? Juan 3:6 en el Nuevo Testamento dice, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Alguien puede nacer de nuevo por iniciativa propia? No. Con Quillerita estamos leyendo Juan capítulo 1, dice, y cuando dice, y los que le recibieron, dice, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguien se puede ser hijo de Dios por propia iniciativa? No. El texto de Juan 1, 12, 13 continúa, dice, y esto no es de hombre, sino es de Dios. Este no es de voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Y uno dice, entonces solo Dios puede hacer esto. Pero por otro lado, también la palabra de Dios nos dice, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice lo siguiente, ¿no? Dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y uno dice, entonces, total, ¿cómo me arrepiento? Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Dios es el que nos capacita aún para arrepentirnos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dices, ya, tengo que tener fe. Sí. ¿Y este es don de quién? De Dios. Dios a través de su Santo Espíritu pone esa capacidad de fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a encontrar entonces el clímax de estas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero sabes, creo yo que allá en el cielo, o cuando todo haya pasado, no habrá alguien que diga, yo me arrepentí de todo corazón y Dios no me hizo caso. Eso no va a haber. Tampoco habrá alguien que diga, yo me arrepentí por mi propia cuenta, no necesité de Dios. Tampoco va a haber. Habrá aquellos que digan, yo comprendí y Dios me capacitó incluso para arrepentirme y creer en Él. Eso sí va a haber, porque eso es teología pura. Amén. Avanzamos. Verso 17 dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. No hace acepción de personas ni toma cohecho. Está hablando primero del señorío de Dios. Este mismo texto también lo cita Apocalipsis cuando habla de la persona de Cristo. Hace un pequeño cambio. Dice, porque Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores. Y aquí dice, Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace, mira, es interesante, está bien ligado a lo anterior. ¿Qué dice? No hace acepción de personas. ¿Qué significa? Que el mismo israelita, por haber nacido israelita, no lo hacía salvo. Que el mismo israelita, por haber nacido israelita, no lo hacía pueblo de Dios, sino debía de arrepentirse, dejarse circuncidar el corazón. Y eso solo se puede cuando dices, Señor, no puedo cumplir tus mandamientos, necesito de ti, soy incapaz. Y de eso trata la ley, no de que la podamos cumplir, sino de que muestra nuestra incapacidad y nos lleva a Cristo. Es el ayo que nos lleva a Cristo a decir, Señor, necesito de ti, porque tú cumpliste la ley y en ti es posible cumplir tu voluntad, pero fuera de ti es imposible. Mis hermanos, este capítulo de Deuteronomio es teología pura, doctrina pura. Y si estás presente esta noche, qué bueno. Y que estos pensamientos queden grabados en tu corazón. Verso 17 dice, dice, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él es justo. Verso 18, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. ¿Solo amaba a Israel? También al extranjero. No hace acepción de personas. Esa misma invitación se plasmó de manera más magistral, por así decirlo, cuando Cristo vino. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Y eso los que le recibieron, allí estás tú y yo, que no somos israelitas, pero que por la fe puesta en Cristo, ahora somos su cuerpo, somos su iglesia, somos miembros del cuerpo. El libro de Efesios, Pablo en Efesios dice que éramos extranjeros
advenedizos, estábamos lejos de Él, pero que en Cristo Él nos ha hecho un solo pueblo, judíos y gentiles. De tal manera que la iglesia hoy está conformado por los ex judíos y ex gentiles, es decir, ex pecadores, porque ahora estamos con Dios. Verso 19, seguimos, no, 18, 19, dice, ahora va a hacer una demanda a este pueblo a que plasme ese amor por Dios y esa circuncisión de corazón lo plasme en el amor al prójimo, en amor al necesitado. Eso me recuerda al gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo no puedo decir que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Eso es algo incongruente. Entonces dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ama al extranjero, ama al necesitado. Ama, dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás por su nombre, jurarás. Esto habla de un llamado a la reverencia, a que solamente a él le serviremos, a él seguiremos y por su nombre juraremos. Dice, pero pastor, yo leí en otro pasaje donde dice, no jurarás, no dice no jurarás, dice, no jurarás en el nombre de Dios en vano, es decir, no harás mal uso de su nombre. Eso está prohibido, pero no está prohibido jurar en el nombre de Dios. Hoy en día nosotros no juramos, pero de alguna manera usamos el nombre del Señor. Al decir soy cristiano, estoy usando el nombre del Señor. La pregunta es, ¿lo estoy usando bien o lo estoy usando mal? Yo también soy cristiano, yo también voy a la iglesia, yo también soy hermano, sí, pero lo estás usando con reverencia porque has entendido que eres llamado a transmitir o a reflejar su luz, o lo estamos usando como piedra de tropiezo para otros. Debemos tener cuidado. Con esto no estoy diciendo, ya no digas que eres cristiano, no, sino te estoy diciendo, si eres cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano, piensa como cristiano, conversa como cristiano, practica tu cristianismo, no solo en la iglesia, en cada ámbito de tu vida, en el trabajo, donde todos hablan piedras, practica tu cristianismo. En el mercado, donde todo el mundo quiere sacar lo suyo, vive como cristiano. En el negocio, en el colegio, si estás en el colegio, en tus estudios, que la gente se dé cuenta que eres cristiano. Podemos usar su nombre, pero usémoslo bien. Amén. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Él. Él debe tener la prioridad en nuestra vida. Que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El pueblo de Israel había experimentado esas cosas grandes y terribles con sus propios ojos, que Dios había hecho a favor de su pueblo. Dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y está hablando de manera alegórica. Y ahora eran aproximadamente de 2 a 3 millones de personas. De 70 que habían descendido, según Génesis 50, que habían descendido a Egipto a través de José, ¿se acuerdan? José y sus hermanos. Pero ahora se han multiplicado y son el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y ellos han visto eso. Y tú dices, pero pastor, y eso, bueno, eso es historia. Sí, pero también Dios tiene una historia en tu vida. Puede ser de meses, puede ser de semanas, puede ser de años. Mira cómo comenzaste y mira cómo estás ahora con el Señor. Cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en tu vida. Cuántas cosas maravillosas ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. No puede dejar de ser el objeto de nuestra alabanza. No puede ser. Si de pronto hay algo que está siendo objeto de nuestra alabanza, quizás nosotros mismos, erradícalo de tu corazón y que el Señor esté siendo el objeto de tu alabanza. Y cada vez que veas las maravillas, los milagros que ocurren en tu vida, y me refiero a milagros cotidianos, no eso de que, oh, les tiró el pie, no, a milagros cotidianos, cambios de vida, dile, Señor, es gracias a ti es mi alabanza, porque tú lo has hecho, no soy yo. A pesar de mí, lo has hecho tú. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra.